Hola amigos de YouTube, hoy tengo el honor de que la gente de Blackview está lanzando al mercado el nuevo teléfono todoterreno Blackview BL9000. Me lo enviaron exclusivamente para que lo ponga a consideración de ustedes y les muestre un poquito las prestaciones que tiene. Este teléfono, al igual que su antecesor, es todoterreno, espectacular, es un empaque firme y tenemos el teléfono aquí, y una de las cosas más lindas es sacarle el plastiquito que tiene. Es adictivo esto, ¿eh? Aquí tenemos el teléfono que, como pueden ver, tiene una muy buena presentación. Es completamente rugerizado, es protegido grado militar con IP68, IP69. Si observan la botonera van a ver que es muy sensible al tacto, tiene botones físicos. Tiene el botón de encendido aquí, volumen arriba y abajo, sonido estéreo, muy buen sonido, y tiene doble SIM, o sea que lo pueden usar con dos números si quieren. La batería de este teléfono es de 8800 mAh, lo que nos permite 10-12 horas viendo video tranquilamente o 25 horas escuchando música, cosas por el estilo. Es una barbaridad la duración de la batería. Bueno, vamos a ver qué novedad nos trae Blackview ahora con respecto a los antecesores. Es la pantalla que tiene aquí detrás, pantalla de 1,3 pulgadas, 1,32 mejor dicho, en el cual en esta pantalla se pueden personalizar y uno poner lo que quiera. Por ejemplo, puede poner la parte de ejercicio físico, tiene un cuentapasos también, o sea que todo lo que usted quiera que lo necesitan ver en esta pantalla de alta resolución que se ve perfectamente durante el día. Aparte también, como ven aquí, tiene una brújula, por ejemplo, que es muy útil. Tiene para medir alturas, simplemente apuntando con el teléfono y apuntando a la base y apuntando arriba le va a dar la altura y la distancia que uno está del objetivo. Realmente es un buen equipo para alguien que lo quiera usar para trabajar, pero para el camping es espectacular. Les voy a dar unos datitos técnicos antes de que empecemos con las pruebas. Y es que tiene 24 GB de RAM, es decir, tiene 12 más extendible a 12 más. Y tiene 512 GB de almacenamiento. Soporta tecnología de 5G y cuenta con procesador Dimensity 8020, que es un procesador frío, distinto a los anteriores, que es más caliente, trabaja más en frío. El tema de la batería es un tema aparte también, porque tiene 8800 mAh y su cargador, yo nunca había visto uno tan grande así, es de 120 vatios. Es un cargador inteligente, tiene entradas de 100 a 240 voltios y las salidas son de 5 voltios, 9 voltios, 12 voltios, 15 voltios o 20 voltios, 6 amperios. En total 120 vatios, una locura porque los teléfonos anteriores, esta línea, eran 33, 36 vatios. Este tiene 120. Y lo pueden usar como power bank, ya que tiene el cable y el cargador son doble C. Vamos a poner a cargar con este. Ahí comenzó a cargar, ¿ven? Le estamos transfiriendo carga de uno hacia el otro. Una barbaridad, o sea que no solo que no se van a quedar sin batería ustedes, sino que pueden facilitarle a algún amigo o a alguien en una emergencia, ya que es un cargador muy rápido. El cargador y el traspaso también es un traspaso rápido, o sea que en un rato pueden ya solucionarle el problema a alguien en 10 minutos con una carga. Les cuento que la cámara trasera son de 50 megapíxeles más 13 megapíxeles más 2 megapíxeles y la cámara delantera de 50 megapíxeles. Las fotos que están viendo ustedes se fueron tomadas con este teléfono y fíjense qué nivel de detalle que tiene cuando se saca en modo macro, que es como están sacadas estos cactus. La mayoría está aquí toda muy de cerquita, sacado a unos 6-7 centímetros. Y miren ustedes el detalle de esas puntas, de esas espinas, lo que lo hace ideal para ingenieros, capataces o personas que estén trabajando en una fábrica y tengan que mandar
un detalle de una rotura, un detalle de un desgaste, para que alguien lo analice antes de tenerlo en la mano, ¿no? También tiene, paisajísticamente hablando, un gran angular que permite tomar buenas fotografías y buenas filmaciones al aire libre. Bueno, vamos a hablar un poquito de la pantalla protegida con Gorilla Glass 7. Es totalmente antirraya, antirraspones de arena, raspones cuando cae en la tierra. Está protegido tanto la pantalla delantera como la pantalla trasera con Gorilla Glass también. Esta cámara permite tomar una selfie con la cámara principal. Si bien es chica la pantalla, pero para ubicar y poder sacar la selfie anda espectacular. Vamos a aclarar una cosa también con este tipo de teléfonos supuestamente irrompibles. No es para jugar con esto, no es para cada amigo que venga, mira el teléfono que tengo, tirarlo arriba del techo, hacerlo caer sobre el hormigón. No le afecta que se caiga al piso. Llegado el caso que se les caiga, tengan la plena seguridad que no se les va a romper el teléfono. No se van a quedar sin teléfono por el hecho de que la verdad que podemos romper cualquier cosa con ello. Yo diría que clavo también, pero bueno, yo voy a buscar un clavito, vamos a probar. No viene recomendado para clavar clavo, pero vamos a ver. Parece que lo clava, es un clavo grande, pero bueno. Como pueden ver, clava perfectamente. Estamos pasando la madera. Fíjense en la dureza que tiene, que ni siquiera se marcó, ¿eh? Así que realmente es un muy buen teléfono. Según las especificaciones, este teléfono puede trabajar en ambiente de hasta 60 grados centígrados sin sufrir daños. Se me ocurre al ver estos parámetros que podría ser un muy buen ayudante de cocina, ya que aguanta tanto y lo usamos de tabla de picar. Vamos a ver si es que aguanta, si es que no se rayan. Primero lo vamos a lavar porque corresponde que se lave bien antes de preparar la comida, ¿no? A preparar esta riquísima papa que vamos a ir dejando acá. Y le vamos a dar un toquecito con carne porque la carne está cara, así que vamos a usar nomás una parte como para darle sabor nomás. Como les decía, si esto viene preparado para 60, acá el agua estará a 90, 95 en este momento. Y como pueden ver, sigue funcionando perfectamente, ¿eh? Pido perdón a la gente de BlackView por hacer esta prueba que no me dijeron que le hiciera, pero bueno, a mí me gusta hacerlas. Bueno, como ayudante de cocina funciona bien. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre si por desgracia lo pisa una moto, cuando pasa o lo pisa uno sin querer o nos sentamos arriba. Es las cosas que vamos a ir probando ahora.
Bueno, gente, como podrán observar, el teléfono soportó todo tipo de pruebas y se encuentra en perfecto estado. Pueden ver que no hay ningún daño en su pantalla ni siquiera en los bordes donde se picó con el cuchillo. Pueden verlo aquí. No hay ningún tipo de daño, ¿eh? En la descripción del video yo le voy a estar dejando el enlace a la página por si quieren echarle una miradita o, por qué no, si están interesados en comprarlo. Y ya saben que si lo que necesitan es un teléfono rudo para cualquier tipo de trabajo, para camping, para nieve, para desierto, con gran durabilidad en la carga de la batería y múltiples prestaciones, no lo duden un instante, el BlackView 9000 es el teléfono ideal. Esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos.